Buenas tardes. Lo que presentaré a continuación es un compacto del mapa conceptual que contempla la materia relativa a las 3 unidades de la asignatura Taller de Aprendizaje, de la que podemos extraer las diversas técnicas y herramientas para desarrollar y potenciar nuestro estilo de aprendizaje, como asimismo la importancia de la lectura comprensiva de un texto y saber sintetizarlo, así como criterios de escritura efectiva y distintas técnicas para mantener la memoria activa, el cultivar el pensamiento crítico que cuestione lo existente y un pensamiento creativo que rompa con lo establecido y que junto al pensamiento reflexivo nos permita ir más allá de lo conocido, aprovechando al máximo nuestras capacidades e incremente nuestros conocimientos. Finalmente se asume la importancia del trabajo en equipo, donde cada uno de los integrantes usa sus habilidades para ponerlas al servicio del grupo para el bien común. Nuestra primera unidad vendría siendo el proceso de aprendizaje. Para la evolución del ser humano ha sido de vital importancia la capacidad de aprender, y para ello en esta asignatura se nos han entregado las siguientes metodologías. Aprendizaje significativo, que significa adquirir un sentido de lo que se aprende. Aprender en base a la experiencia se refiere a lo que la persona ya trae consigo, son conocimientos que ha adquirido por vivencias u observaciones. El estilo de aprendizaje, según Bandler y Grinder, las personas tienen un aprendizaje más efectivo si se les enseña según su estilo propio. Los estilos que ellos postulan son el sistema de representación visual, auditiva y kinestésica. Advierten que aunque los estilos de aprendizaje son relativamente estables, son susceptibles a cambiar o mejorar. Inteligencias múltiples, según Gardner, al contrario de la cultura occidental, que se rige por el pensamiento vertical, o sea, el lógico matemático. La teoría de Gardner reconoce las inteligencias múltiples. Ellas son las lingüísticas, verbal, longitudinal matemática, o sea, lógica matemática, espacial, corporal kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Luego pasamos al modelo de hemisferios cerebrales. El cerebro humano tiene 2 hemisferios que controlan las acciones de la parte contraria del cuerpo. Es decir, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Adicionalmente, el hemisferio izquierdo es más analítico y lineal, y el hemisferio derecho es más imaginativo y emocional. En el modelo Kolb 1997 plantea que para aprender algo debemos trabajar y procesar la información que recibimos. Bajo esta perspectiva, el aprendizaje recomendable resulta a partir del trabajo de la información en 4 partes: actuar, reflexionar, experimentar y teorizar. Las estrategias de aprendizaje. Aquí se encuentran 2 conceptos clave que se extrapolan a nuestro contexto. Estos son aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. En el primero, bajo esta mirada, el tutor o profesor se transforma también en un aprendiz, abandonando la mirada de experto en el sentido omnisciente, y el rol del estudiante es asumir una mayor responsabilidad en la construcción colectiva de los aprendizajes. Esto se da en ejemplo en los foros. Y tenemos aprendizaje cooperativo. En este tipo de aprendizaje se requiere de una división de tareas entre los componentes del grupo. Esto implica que cada estudiante se hace cargo de un aspecto específico para luego poner los resultados en común. Es decir, este aprendizaje es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Bueno, ahí pasamos a la siguiente parte de a la segunda unidad, que es pensar, crear y buscar. Tenemos el pensamiento
Pensar conduce al conocimiento, el que está en la base de la conducta. Somos lo que conocemos y manifestamos lo que somos. El pensamiento crítico, pensamos con eso, es una reflexión perseverante con profundidad y seriedad en cuanto a su significado. Luego pasamos al pensamiento creativo de Bono 2008. Pensamiento creativo lateral se basa en la estructura de los factores de los pensamientos ordinarios, con el fin de darle al cerebro la oportunidad de formular patrones mejores. Con ello se efectúa una reestructuración sin perder la coherencia. La era de la información. Al contrario de la antigüedad, en los tiempos actuales existen demasiada información. Es por esto que se debe discriminar la información que es útil de aquella que no aporta a generar nuevos conocimientos o la de dudosa procedencia. Puntos a considerar son el APA. Se debe usar adecuadamente. Su cumplimiento, o sea, se completa su completa aplicación en la elaboración de redacción de documentos. En el plagio se debe respetar el derecho de autor referenciando. La memoria, biológicamente, el sistema nervioso almacena estímulos que el cerebro interpreta para recordación a futuro. Este registro es conocido como memoria. Estas pueden ser memoria implícita y explícita. Los tipos de memoria serían la memoria sensorial, la memoria a corto y largo plazo. Bueno, después pasamos a la tercera unidad. Esta sería herramientas como ayuda para mejorar el aprendizaje. Comprensión lectora implica un procesamiento de la información, de lo leído, mediante la codificación, memorización y elaboración. La forma de sintetización de la información, mediante resúmenes, mapas conceptuales y cognitivos. Esto permite identificar las ideas principales. Se realiza leyendo de manera general el texto. Luego se selecciona las ideas principales, se eliminan la información poco relevante y finalmente se redacta en base a la interpretación personal. ¿Cómo hacer equipo? Es cuando dos o más personas interactúan y se influyen entre sí para alcanzar un objetivo común. Los equipos pueden ser formales e informales. Por último, tenemos, a modo de conclusión, gracias a esta gran variedad de herramientas que nos han entregado en esta asignatura, se me hará más fácil el aprendizaje durante el transcurso de lo que dure mi carrera. Muchas gracias.